Hoy te voy a mostrar algo que Honda confesó en voz alta y que casi nadie procesó del todo. Un detalle que salió en los test de Bahrein, que se repitió en las reuniones de la comisión de Funo y que, si esto es real como parece que lo es, pone a Honda al borde de convertirse en el gran perdedor de 2026 antes de que empiece la primera carrera. Y si la FIA toma la decisión que se rumorea, lo que viene para Aston Martin podría ser peor de lo que te imaginas. Quédate porque esto va a cambiar cómo ves toda la temporada. Ahora bien, antes de entrar en pánico o en euforia, hay que ser honestos. No tenemos los datos internos de Honda, no sabemos los mapas de energía que están usando, ni el combustible exacto, ni las especificaciones de enfriamiento definitivas. Pero lo que sí tenemos son los patrones, las declaraciones públicas, lo que filtraron desde Bahrein y lo que dijo Adrian Newey en una reunión que se suponía era privada. Y los patrones no mienten. Te lo voy a demostrar con tres cosas. Primero, el rendimiento real del motor Honda en los test, que es alarmante. Segundo, la fiabilidad y la parte eléctrica, que es donde la historia se pone oscura de verdad. Y tercero, el detalle político que pocos están viendo. La votación que se viene, donde Honda puede quedarse completamente sola frente a la FIA, Mercedes, Red Bull y la mitad del paddock. Si bancas estos análisis sin humo ni clickbait, escribí banco en los comentarios. Me interesa saber cuántos de ustedes ya veían venir esto. Empecemos por el principio, pero el principio de verdad, no el que cuenta Honda en sus comunicados. Diciembre de 2025. Faltaba más de un mes para los primeros test cerrados en Barcelona y ya explotó el primer escándalo de la temporada. Ferrari, Audi y Honda se juntaron y le presentaron una protesta formal a la FIA contra Mercedes y Red Bull. El motivo: una relación de compresión de 18:1, cuando el reglamento de 2026 la limita a 16:1. 3 décimas por vuelta de ventaja, 15 caballos más. En un trazado como Albert Park, eso es la diferencia entre salir cuarto o salir décimo. Honda levantó la mano. Honda dijo, esto no está bien. Honda se puso del lado de los que reclamaban igualdad. ¿Héroe del reglamento? Quizás. Pero hay algo irónico, casi doloroso, en ese gesto. Porque mientras Honda peleaba para que la FIA le frene el motor a Mercedes, Honda tenía su propio infierno técnico adentro de su motor, y en 20 segundos te cuento lo peor, porque esto no va de reglamentos ni de tecnicismos de compresión, va de que Honda llegó a 2026 prometiendo ser competitivo, prometiendo que esta vez era diferente, prometiendo que habían aprendido de las humillaciones con McLaren entre 2015 y 2017, y el paddock les creyó. Aston Martin les creyó, Fernando Alonso les creyó de nuevo. Y ese momento, ese acto de fe, es lo que hace que lo que está pasando ahora duela tanto. Llegaron los test cerrados de Barcelona en enero y la cosa pintó rara desde el primer día. No catastrófica todavía, pero rara. Los tiempos de Aston Martin no convencían a nadie. Los ingenieros decían que era trabajo de reglaje, que estaban recolectando datos, que había sensores adicionales midiendo todo. El discurso estándar de enero: nadie en el paddock creyó del todo eso, pero tampoco había razón para el alarmismo. Luego llegó Bahrein, y Bahrein cambió todo, porque en los test de Bahrein aparecieron los números reales, y lo que describieron las fuentes del paddock a BBC Sport fue esto. Mientras los otros motores giraban a 12.000 revoluciones por minuto, el Honda de Aston Martin no podía superar las 11.000 sin que empezaran los problemas. Un 8% menos de vueltas por minuto. Y encima, el motor Honda era el primero en perder potencia eléctrica en las rectas. Primero en perderla, no último. Primero, y ahí el micro cliffhanger se cierra solo. Porque lo que Adrian Newey dijo en la reunión de la comisión de Funo en Bahrein, lo filtraron a la BBC y lo que filtró es todavía peor. Porque esto no se trata de números en una pantalla. Esto se trata de un hombre, Fernando Alonso, que tiene 44 años y que apostó su última gran oportunidad en la Fórmula 1 a este proyecto, que dejó pasar opciones para quedarse en Aston Martin, que confió y que ahora está subido a un coche con un motor que no puede girar a las vueltas que necesita para ser competitivo. Si eso no te genera algo por dentro, revísate el pulso. Adrian Newey, el mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1, el tipo que ganó más campeonatos que la mayoría de los equipos en toda su historia, habló en la comisión de Funo en Bahrein, y lo que dijo, según BBC Sport citando fuentes del paddock, fue una bomba. Porque no solo confirmó los problemas de fiabilidad del motor Honda, confirmó que la parte eléctrica, la MGUK, la gestión de energía en la salida de curva,
todo el sistema híbrido que se supone que es la fortaleza del nuevo reglamento de 2026 tampoco estaba a la altura. Hasta ahora todo el mundo pensaba que Honda iba retrasado en el motor de combustión interna, el bloque de 6 cilindros, el V6 de turbo, eso ya era grave. Pero que la parte eléctrica también falle cambia completamente la magnitud del problema, porque en 2026 la potencia del motor eléctrico es igual a la del motor de combustión. 50% de la potencia viene de electricidad. Si eso falla, no estás un segundo atrás, estás en otro deporte. Acá está la madre del cordero, como dirían en el paddock viejo. Honda no tiene un problema de motor de combustión, Honda tiene un problema de unidad de potencia completa, y eso no se arregla en 2 fines de semana. Pensad un segundo. El jefe de proyecto de Honda, Tetsushi Kakuda, salió en enero a decir que confiaba plenamente en el criterio de la FIA, que cada equipo interpreta el reglamento a su manera y la FIA decide. Sonaba tranquilo, sonaba seguro, pero esa calma hay que leerla en contexto, porque Honda sabía que tenía un motor con problemas y sabía que si la FIA le daba ventaja a Mercedes con la relación de compresión de 18-1, Honda iba a quedar todavía más atrás, no un poco más atrás, mucho más atrás. 3 décimas por vuelta de diferencia de motor contra alguien que ya te gana en vueltas de motor. La matemática es cruel, el deporte no espera, y eso nos lleva al primer gran conflicto político de esta historia, el primero de 2 que te voy a contar. La votación. La FIA y la Fórmula 1 van a votar, ya lo confirmaron, sobre implementar una temperatura operativa representativa de 130 grados centígrados como referencia para medir la relación de compresión. Si esa votación pasa con mayoría absoluta de 5-7, Mercedes tiene hasta el Gran Premio de Hungría para adaptar su motor. ¿Ves dónde está el problema para Honda? Si la votación no pasa, si la FIA deja correr a Mercedes y Red Bull con ventaja durante 2026, con la promesa de que para 2027 se adaptan, Honda corre un año entero en desventaja tanto técnica como política. Y la peor parte, la que huele a maniobra, es que desde Italia circula el rumor de que eso es exactamente lo que la FIA estaría considerando. Dejarlo pasar, mirar para otro lado, porque Mercedes no puede rediseñar el motor a tiempo y 4 equipos, McLaren, Williams, Alpine y el propio Mercedes, se quedarían técnicamente sin motor viable para Melbourne. La FIA no puede permitir eso. Así que posiblemente, y subrayo posiblemente, la presión política sea demasiado grande para hacer cumplir el reglamento. Y si eso ocurre, Honda gana la pelea moral y pierde la guerra deportiva. Eso no es justicia, eso es Fórmula 1. Porque acá no va de reglamentos técnicos ni de relaciones de compresión medidas en frío o en caliente. Va de si las reglas se aplican igual para todos o si hay equipos demasiado grandes para que las normas les afecten. Y cuando eso pasa, cuando las manos invisibles mueven el tablero, algo se rompe no en el motor, se rompe en la confianza. Y eso es lo que más daña al deporte. Ahora, el segundo conflicto, el histórico, el que explica por qué Honda está en esta situación y no en otra. Cuando Honda se fue de la Fórmula 1 en 2020, lo hizo de golpe. COVID, electrificación, recursos, comprensible desde afuera, devastador para Red Bull desde adentro. Horner lo dijo con todas las letras. No querían volver a estar en la situación de que un cambio de gestión en Japón los dejara sin motor. Por eso Red Bull construyó su propia compañía de motores. Por eso Honda volvió con Aston Martin y no con Red Bull. 2 socios que se separaron mal, 2 proyectos que arrancaron 2026 por caminos distintos. Y lo irónico es que Red Bull Powertrains, en su primer año como fabricante, parece que encontró la misma solución de relación de compresión que Mercedes. Los que se fueron de Honda a Red Bull se llevaron el conocimiento técnico. Eso es lo que dice Infobae, eso es lo que sugieren las fuentes del paddock. No espionaje industrial probado, aclaremos eso. Pero sí movimiento de ingenieros, sí conocimiento que viajó. Y Honda se quedó mirando cómo el ADN de su propio desarrollo terminó en manos de quien lo reemplazó. Si eso no te suena a traición, al menos suena a ironía del tamaño de Suzuka. El director general de operaciones de pista de Honda, Shintaro Orihara, habló con Fuji TV y dijo que todavía no habían probado el motor con especificaciones de enfriamiento agresivas, que no podían juzgar si el enfriamiento era suficientemente severo. Lee eso otra vez. Estamos en los test de pretemporada de 2026. La primera carrera es en Melbourne, Australia, en pocas semanas. Y Honda dice que todavía no probó su motor en condiciones de enfriamiento real.
Eso no es cautela técnica, eso es una alarma roja con sirena. El periodista español Carlos Miquel lo dijo sin vueltas. El problema de Aston Martin no es el chasis de Newey, el problema es el motor Honda. Y cuando alguien como Newey, que construyó 20 años de dominio con cualquier motor que le pusieran adelante, no puede sacar provecho de un paquete, la conclusión es una sola: el motor no le da lo que necesita. Y entonces la pregunta ya no es si Honda va a ganar en 2026. La pregunta es si Honda puede sobrevivir políticamente en la Fórmula 1 si la FIA los deja correr en desventaja toda una temporada sin compensación, sin solución y sin resultados. Porque los sponsors tienen memoria. Aston Martin tiene ambición. Lawrence Stroll no puso cientos de millones para terminar 10º. Honda tiene historia en este deporte. Historia con mayúscula. Los campeonatos con McLaren en los 80, la era de Senna. Los títulos con Red Bull. El motor que ganó 4 campeonatos consecutivos entre 2021 y 2024. No es un fabricante menor, es uno de los gigantes del automovilismo. Y ese peso histórico es lo que hace que este momento sea tan difícil de ver. Porque no se trata de si Honda puede construir un buen motor. Ya lo demostró que puede. Se trata de si llegó a tiempo, con los recursos correctos, en el ciclo técnico más exigente de las últimas 2 décadas. Y por ahora, la respuesta que dan los datos de Bahrein es que no, que llegaron, pero no llegaron listos. Y en la Fórmula 1, llegar tarde es casi lo mismo que no llegar. ¿Qué tiene que pasar para que Honda salve este año? Primero, que la votación de la FIA sobre la temperatura de compresión pase y le corte las alas a Mercedes y Red Bull. Segundo, que Honda encuentre las 1000 revoluciones por minuto que le faltan sin que el motor explote en la vuelta 3. Tercero, que Newey haga lo que Newey siempre hace, sacar más rendimiento del chasis que lo que el motor puede dar. Eso es posible. Newey ya ganó con motores mediocres antes. Pero hay un límite para lo que puede hacer un alerón si la unidad de potencia que va adelante no te da lo que necesitas en la salida de curva. Los autos de 2026 dependen del sistema híbrido mucho más que cualquier generación anterior. Y si ese sistema falla, el chasis de Newey es un Ferrari de los 90 con un motor de kartismo, metafóricamente hablando, que conste. Entonces, ¿están Honda a punto de ser expulsados de la Fórmula 1? No literalmente, nadie les va a pedir que se vayan, pero sí están a punto de vivir su peor temporada desde los años oscuros con McLaren, y si los resultados no aparecen, si Aston Martin termina peleando el 10º puesto mientras las demás marcas japonesas ganan en MotoGP, y Honda tiene que explicarle a su directorio por qué invirtieron cientos de millones para quedar últimos. La presión interna puede ser devastadora. Honda ya se fue una vez de la Fórmula 1 cuando las cosas se pusieron difíciles. La historia tiene memoria. Y los que están dentro del paddock también. Esto que viste hoy es solo el primer capítulo. Queda Australia, queda la votación de la FIA, queda ver si Newey puede hacer magia o si el motor lo limita demasiado, queda ver si Honda levanta en el segundo trimestre del año o si los problemas de la parte eléctrica son estructurales y no de ajuste. Y hay algo más que apareció en los últimos días sobre la homologación de combustible de varios equipos que, si se confirma, podría cambiar completamente el orden de largada en Melbourne. Eso te lo explico en el próximo vídeo, porque lo que viene, te juro que no es casualidad.